No me invitaron a la boda de mi propia hija, una boda que yo mismo estaba financiando, y ahora su matrimonio se ha derrumbado por completo. Y adivinen, ¿a quién llama? A mí. Nunca imaginé que algo así podría pasarme, pero aquí estamos, en esta extraña y dolorosa encrucijada. Caín, mi hija de 28 años, se negó rotundamente a que yo estuviera presente en su gran día. Reflexionemos un instante sobre la magnitud de esto. Me echaron, literalmente me vetaron, de una boda que yo estaba pagando de mi propio bolsillo. Todavía intento asimilarlo todo, darle un sentido a esta locura, pero supongo que ponerlo en palabras me ayudará a entender las cosas, o al menos a desahogarme un poco. Antes de nada, quiero dejar claro que Caín siempre ha sido una persona difícil. Incluso desde que éramos niños, nuestra relación ha estado marcada por altibajos constantes. Pero, ¿qué padre e hijo no pasan por eso, verdad? Aún así, jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que las cosas llegarían a este punto tan extremo. Sí, hemos tenido nuestros roces y conflictos en el pasado, como cualquier familia, pero nada, absolutamente nada, me preparó para esta traición. En fin, intentaré ser lo más claro posible para que podáis entender mi perspectiva. Caín lleva varios años saliendo con su prometido Arturo. No son precisamente lo que se dice ricos, así que cuando empezaron a organizar la boda, me ofrecí sin dudarlo a cubrir todos los gastos. Me pareció un gesto natural, algo que cualquier padre haría por su hija, y quise ayudarles a empezar su matrimonio con buen pie, sin la pesada carga de las deudas desde el principio. Sé perfectamente lo caras que son las bodas hoy en día, y como ellos andaban un poco justos de dinero, pensé, ¿por qué no? Era mi manera de mostrarles mi apoyo incondicional. Me alegró poder ayudar, y sinceramente, creí que disfrutaría siendo parte de ese momento tan especial. ¿Acaso no es la boda de tu hija uno de los momentos más importantes en la vida de un padre? Marca el inicio de un nuevo capítulo en su vida. No esperaba, ni mucho menos, una fiesta en mi honor, pero un poco de reconocimiento, una simple muestra de agradecimiento, me habría reconfortado. Poco después de mi ofrecimiento, todo empezó a torcerse de una manera sutil pero inquietante. Recuerdo una conversación trivial con Caín en la que simplemente intentaba ser útil, como cualquier padre haría. Oye, Caín, estaba pensando en la distribución de las mesas para los invitados. ¿Necesitas que alquile algunas sillas adicionales o ya lo tienes todo organizado? Apenas levantó la vista de su teléfono, completamente absorta en lo que estaba haciendo. Creo que ya está todo bien, papá. Arqueé una ceja sintiendo una punzada de duda. ¿Estás segura? No me importa ayudarte con eso. Puedo cubrir el coste de algunas cosas extras si las necesitas. A lo que ella respondió con un tono cortante, mirándome por primera vez en mucho rato, «Ya lo tenemos, ¿de acuerdo?» Me quedé desconcertado por su brusquedad. «Oye, solo intento asegurarme de que tienes todo lo que necesitas. ¿No es ninguna molestia para mí?» Resopló con impaciencia, poniendo los ojos en blanco de una manera que me dolió profundamente. «Bueno, no necesitamos que estés microgestionándolo todo, ¿de acuerdo? Estamos perfectamente bien». Pequeñas cosas como estas comenzaron a acumularse, como gotas que lentamente llenan un vaso hasta rebosar. Yo no pedía gran cosa, simplemente intentaba ayudar, ser un padre presente y útil. No lograba entender por qué era tan cortante y distante conmigo cuando mi única intención era facilitarles las cosas. Un poco más adelante, en la planificación, la boda parecía ir viento en popa desde mi perspectiva. Caín parecía tenerlo todo bajo control, o al menos eso me hacía creer. No me preocupé demasiado por los detalles, confiando en su capacidad para organizarlo todo. No quería entrometerme en sus decisiones, pero un día se me ocurrió que sería bonito incluir a mi hermano Luis en la lista de invitados. Él y Caín siempre habían tenido una relación muy cercana, desde que era pequeña. Así que no pensé que añadir una persona más supondría ningún problema. Solo una persona más, ¿verdad?
No es para tanto. Cuando llamé a la organizadora de bodas para ver si era posible incluir a Luis en la lista, la situación tomó un giro inesperado y muy desagradable. Al hacer la pregunta noté que la organizadora parecía un poco incómoda, como si estuviera pisando terreno peligroso. Dudó por un instante y luego me informó con voz hesitante que la lista de invitados ya estaba cerrada. Completa. ¿Completa? ¿Cómo era posible? Esto era una boda, no un cine con aforo limitado. Siempre se puede hacer un pequeño hueco para una persona más, ¿no? Insistí un poco, creyendo firmemente que había habido un malentendido, que yo había interpretado algo mal o que se había cometido algún error administrativo. Finalmente, tras varias idas y venidas confusas, la organizadora accedió a enviarme la lista de invitados para que pudiera comprobarlo por mí mismo. Y debo confesar que al abrir ese archivo adjunto, mi corazón se detuvo por un instante. Mi nombre no estaba en ella, tampoco el de Liliana, mi esposa. En ese momento, la sorpresa inicial se transformó en una profunda sensación de desconcierto y dolor. Supuse, ingenuamente, que debía tratarse de un terrible error. ¿Cómo podía mi propia hija dejarme fuera de la lista de invitados de su boda, sobre todo teniendo en cuenta que yo era quien estaba pagando cada euro de esa celebración? No tenía ningún sentido lógico, así que volví a contactar con la organizadora, intentando mantener la calma en mi voz a pesar del torbellino de pensamientos confusos que me asaltaban. Le pregunté directamente, sin rodeos, ¿por qué mi nombre y el de mi esposa no aparecen en la lista de invitados? La organizadora dudó de nuevo antes de soltar la bomba que me destrozaría por completo. Me informó con una voz apagada y llena de incomodidad que Caín les había ordenado específicamente que no nos invitaran ni a mí ni a Liliana a la boda, y para colmo, había solicitado seguridad adicional para asegurarse de que ni siquiera pudiéramos acercarnos al lugar de la celebración si intentábamos asistir por nuestra cuenta. Me quedé allí de pie, completamente paralizado por la sorpresa y la incredulidad. No podía creer lo que estaba oyendo. Descubrir que mi propia hija estaba organizando su boda a mis espaldas y que había contratado seguridad privada para mantenerme alejado. O sea, ¿de qué demonios iba todo esto? En ese preciso instante, la sorpresa inicial se transformó en una rabia fría y punzante. Le exigí pruebas a la organizadora, asumiendo que debía haber algún tipo de malentendido, alguna confusión en la comunicación. Quizás hubo un error, pensé desesperadamente, pero no. Me reenvió los correos electrónicos y allí estaba todo, negro sobre blanco. Caín llevaba semanas planeándolo y era más que obvio que yo no era bienvenido en su gran día. No sabía qué hacer. Me sentía completamente traicionado, apuñalado por la espalda por la persona que más quería en este mundo. Siempre pensé que le estaba haciendo un bien, que mi apoyo era incondicional. Y ahora ella me impedía deliberadamente asistir a uno de los momentos más importantes de su vida. No puedo expresar con palabras cuánto me dolió esta exclusión. Lo que más me impactó no fue simplemente que me hubiera borrado de la lista de invitados. Fue el hecho de que ella lo había planeado así, con premeditación y alevosía. No fue un accidente desafortunado, no fue un descuido momentáneo. Se esforzó al máximo para asegurarse de que yo no estuviera allí, en su boda, celebrando su felicidad. ¿Y por qué? Sí, habíamos discutido varias veces a lo largo de los años, como cualquier padre e hija. No siempre estaba de acuerdo con sus decisiones y se lo hacía saber. Pero eso es parte de ser padre, ¿no? Uno se esfuerza por guiar a sus hijos incluso cuando se niegan a escuchar tus consejos. No podía dejar de pensar en todas las veces que la había apoyado incondicionalmente. Siempre estuve ahí para ella cuando tenía dificultades en el colegio, cuando se juntaba con gente que no le convenía en absoluto, o cuando atravesábamos situaciones familiares difíciles. Incluso cuando parecía estar enfadada con el mundo entero, intenté ser alguien en quien pudiera confiar, un refugio seguro. Y ahora me mantenía al margen de uno de los eventos más importantes de su vida. Y lo peor de todo es que no entendía el motivo.
No quiero hacerme la víctima, pero esta exclusión se sintió como una bofetada en pleno rostro. Una bofetada fría, calculada y planificada con antelación. La he visto enfadarse conmigo por cosas insignificantes, pero al final siempre acababa recapacitando y pidiéndome perdón. Esto se sentía diferente, como algo permanente e irreparable. Después de colgar el teléfono a la organizadora, me quedé allí mirando fijamente el correo electrónico con la lista de invitados tachada. Debí haberlo leído cientos de veces, esperando encontrar alguna explicación oculta, algún error que lo justificara todo, pero no encontré absolutamente nada que diera sentido a esta crueldad. Cuanto más pensaba en ello, más crecía mi rabia. Sin embargo, también había una profunda melancolía mezclada con esa ira. Es una sensación difícil de definir, pero hay una punzada en el alma que te invade cuando te das cuenta de que tu propio hijo no te quiere en su vida, que te considera una figura prescindible en un día tan importante. No dejaba de preguntarme qué había hecho yo para merecer este trato tan despiadado. ¿Qué la habría llevado a tomar una decisión tan extrema? Claro, hemos tenido nuestras diferencias, como ya he dicho, pero nunca, jamás, imaginé que llegaría a este punto, impidiéndome ir a su boda y asegurándose de que ni siquiera pudiera acercarme al lugar de la celebración si lo intentaba. Era como si me estuviera castigando por algún pecado imperdonable que yo desconocía. Ojalá pudiera decir que esta parte de la historia tuvo un final glorioso, pero la verdad es que no fue así. Me quedé atónito, completamente desconcertado y con el corazón destrozado. No estaba seguro de cuál sería mi siguiente paso, pero una cosa era segura en mi mente. Ya no se trataba solo de la boda. Era algo mucho más profundo y complejo, y no tenía ni la menor idea de cómo podría solucionarlo. Bueno, después de obtener esa maldita lista de invitados y comprobar que mi nombre no aparecía por ninguna parte, la furia me invadió por completo. No podía quedarme con esa información sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo iba a fingir que todo estaba bien, que nada había pasado, después de enterarme de que mi propia hija se había negado rotundamente a permitirme asistir a su boda? Sentí una necesidad imperiosa de confrontar a Caín, de mirarla a los ojos y averiguar qué demonios estaba pasando por su cabeza. No podía dejar pasar algo así sin obtener respuestas claras y contundentes, así que intenté llamarla por teléfono. No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo, una y otra vez. La llamada saltaba directamente al buzón de voz. Y así transcurrió todo el día. Entendía que estuviera ocupada con los preparativos de la boda y demás compromisos, pero yo ansiaba desesperadamente una explicación, una simple conversación que aclarara este sinsentido. No sabía si estaba más enfadado o herido, pero necesitaba hablar con ella cuanto antes. Le dejé un mensaje de voz suplicándole que me devolviera la llamada tan pronto como pudiera. Nada. Solo un silencio ensordecedor al otro lado de la línea. Ese silencio me estaba volviendo loco por dentro. Tras un par de días sin recibir ninguna respuesta, llegué a mi límite emocional. Si ella no estaba dispuesta a venir a mí y darme una explicación, entonces yo iría a ella, sin dudarlo un instante. Así que me subí al coche y conduje directamente a su apartamento en el centro de Valencia. No vivía muy lejos de mi casa, pero la distancia emocional entre nosotros parecía abismal en ese momento. Siendo sincero, no tenía ni la menor idea de qué iba a decirle exactamente. Solo sabía que necesitaba hablar con ella en persona, mirarla a los ojos y tratar de entender qué demonios había pasado. Quizás, solo quizás, podría ofrecerme una explicación razonable para todo este dolor. O quizás fui un ingenuo al esperar que tuviera una justificación válida para su crueldad. Llegué a su apartamento con la adrenalina corriendo por mis venas. Tenía un montón de cosas hirientes que quería decirle, pero al mismo tiempo no tenía ni idea de qué esperar al otro lado de esa puerta. Llamé al timbre y después de lo que me pareció una eternidad de angustiosa espera, Caín finalmente abrió la puerta. Me miró fijamente,
como si hubiera estado esperando esta confrontación inevitable, y mi presencia en su puerta no le causó la menor sorpresa. Esa falta de sorpresa me molestó aún más, pero intenté mantener la compostura, al menos al principio. No había necesidad de empezar a gritar y perder los nervios desde el primer segundo, ¿verdad? Nos quedamos allí de pie durante un rato incómodo, en un silencio cargado de tensión, y luego ella simplemente preguntó con un tono frío y distante: ¿Qué quieres, papá? Como si yo fuera un vendedor ambulante que había llegado en el peor momento posible. Se lo solté sin rodeos, sin andarme con rodeos. Quiero saber por qué demonios mi nombre no está en la lista de invitados de tu boda, Caín. ¿Por qué me has impedido entrar a la celebración de tu matrimonio? Suspiró con exasperación, puso los ojos en blanco con impaciencia y comentó con una frialdad escalofriante: Sabía que lo acabarías descubriendo con el tiempo. Esa respuesta evasiva me enfureció aún más. Le pregunté de nuevo, intentando mantener la voz firme, a pesar de que ya me temblaba ligeramente. ¿Por qué, Caín? ¿Por qué me has hecho esto? A lo que ella respondió con una indiferencia que me heló la sangre. Te ahorré la molestia de tener que venir. Lo dijo como si todo el incidente no tuviera la menor importancia, como si fuera un día cualquiera. Yo estaba allí, al borde de la explosión emocional, y ella actuaba como si estuviéramos hablando del tiempo. Te enviaré las fotos si tengo tiempo, añadió con un encogimiento de hombros apático. Fue en ese preciso instante cuando perdí el control por completo. No pude contenerme ni un segundo más. ¿Qué demonios te pasa por la cabeza, Caín? Exclamé con la voz temblorosa, llena de rabia y profunda decepción. ¿Así me trataba después de todo lo que yo había hecho por ella a lo largo de los años? No lograba entenderlo. ¿Cómo podía una hija negarle la entrada a su propia boda a su padre y luego actuar como si nada grave hubiera sucedido? Pero la cosa no quedó ahí, desafortunadamente. Aún tenía mucho más que decir, y nada positivo, por supuesto. Empezó a recitar una larga lista de todas las razones por las que creía que yo merecía ser excluido de su boda. Afirmó con vehemencia que nunca había estado de su lado, que siempre había estado en su contra y que presumía constantemente de Liliana, mi esposa, y de su madrastra delante de ella, como si eso fuera un crimen imperdonable. Incluso sacó a relucir viejos temas del pasado, heridas que yo creía que ya habíamos sanado hacía años. Mencionó momentos puntuales de su infancia y adolescencia en los que, según ella, necesitaba desesperadamente que la defendiera. Pero yo no lo hice. Como aquella vez que tuvo una pelea con su prima en una fiesta familiar, o cuando tuvo problemas con una profesora en el instituto. No voy a mentir, a veces no podía defenderla. No siempre tenía la razón en sus disputas, y yo no iba a apoyarla ciegamente cuando claramente se equivocaba. Intenté explicárselo con calma, razonando con ella, pero no me escuchó en absoluto. Estaba completamente convencida de que yo había estado en su contra durante años, de que la había abandonado emocionalmente, y de que toda esta historia de la boda era simplemente su manera retorcida de vengarse de mí por todos esos supuestos agravios pasados. Incluso mencionó cosas de su juventud, como la vez que la pillaron con medicamentos que no eran suyos. Sí, pasó por momentos difíciles en su adolescencia, pero yo siempre estuve ahí para ella, apoyándola en todo lo que necesitaba. La apoyé incondicionalmente en cada paso del camino, incluso en los momentos más oscuros y complicados. No la abandoné cuando necesitó ayuda profesional. Intenté guiarla, brindarle la asistencia que necesitaba y mantenerla en el camino correcto, aunque a veces fuera muy difícil. Pero claramente nada de esto importaba en su mente distorsionada. En su perspectiva, yo le había fallado en todo lo que realmente importaba. Al escucharla desahogar toda esa rabia acumulada, finalmente comprendí la profunda animosidad que sentía hacia mí. No se trataba solo de la boda, eso era evidente. No tenía ni la menor idea
de que ocultaba años de frustración y resentimiento reprimidos, y la forma en que me echaba toda esa basura encima, como si fuera mi culpa que ella estuviera tan retorcida y llena de odio, era simplemente demasiado para soportar. En un momento dado, empecé a llorar sin poder evitarlo. Ni siquiera lo había planeado, simplemente sucedió, como una válvula de escape ante tanta angustia acumulada. Prácticamente se lo supliqué, con la voz entrecortada por el llanto. ¿Qué he hecho tan terrible, Caín? ¿Por qué me tratas de esta manera tan cruel? En el fondo de mi corazón aún conservaba una pequeña esperanza de que mostrara algo de culpa o empatía, que su corazón se ablandara, aunque fuera un instante. Pero no, su mirada permaneció fría e inmutable. Nunca estuviste de mi lado, papá, dijo con una voz gélida. Siempre te importó más tu nueva vida con Liliana. Yo no te importaba en absoluto. Esas palabras me dieron un golpe directo al estómago, como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Intenté transmitirle con desesperación que siempre me había preocupado profundamente por ella, que la amaba por encima de todo, a pesar de nuestras diferencias. Sin embargo, ella permanecía firmemente convencida de que yo había priorizado a mi nueva familia por encima de ella, de que la había relegado a un segundo plano. No sabía qué más decir. Simplemente me quedé allí parado en el umbral de su puerta, intentando comprender cómo habíamos llegado a este punto tan doloroso e irreparable. No me quería en su boda. Al parecer, tampoco me quería en su vida, y nada de lo que yo pudiera decir o hacer cambiaría esa cruel realidad. Sentía como si habláramos dos idiomas completamente diferentes, como si nuestras palabras no tuvieran ningún punto de conexión. Cada vez que intentaba explicar mi perspectiva, ella sacaba a relucir un nuevo reproche, una vieja herida sin cicatrizar. Era como si hubiera estado recordando todas y cada una de las veces que, según ella, yo la había decepcionado a lo largo de los años. Finalmente, con un tono cortante y definitivo, admitió que yo solo había traído negatividad a su vida. Y entonces, sin más miramientos, me dijo que tenía que irme, que no era bienvenido en su boda ni, al parecer, en su propia casa. Si no podía aceptarlo, era mi problema, no el suyo. Salí de allí completamente derrotado, con el alma hecha pedazos. No sabía qué más hacer. Mi propia hija no me quería en su boda, y por mucho que intentara entender las razones detrás de tanta crueldad, todo se reducía a esa amargura profunda que había estado alimentando durante años. Me sentía perdido, desconsolado y más desconcertado que nunca. Después de irme de casa de Caín ese día, me sentía como un trapo viejo, completamente destrozado. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Toda la confrontación había parecido inútil, y cada una de sus palabras hirientes resonaba una y otra vez en mi cabeza como un eco constante de su desprecio. Intenté mantener la compostura, pero su furia irracional hacia mí me había dejado completamente atónito. Sabía que nuestra relación no era precisamente idílica, pero nunca imaginé que me tuviera tan poco aprecio, que me considerara una figura tan insignificante en su vida. Unos días después de nuestra tensa conversación, seguía sin saber nada de ella. Intentaba darle espacio, con la vana esperanza de que reconsiderara su postura, o al menos se calmara lo suficiente como para hablar conmigo de una manera lógica y civilizada. Pero en el fondo de mi corazón, una voz sombría me decía que eso nunca sucedería. La fecha de la boda se acercaba rápidamente, y yo no sabía si debía quedarme de brazos cruzados y fingir que todo estaba bien, que nada de esto me afectaba. Simplemente no podía hacerlo. Estaba en casa con Liliana, mi esposa, contándole con la voz quebrada todo lo que había sucedido en el apartamento de Caín. Liliana siempre había sido increíblemente paciente con Caín, mucho más de lo que yo jamás había logrado ser, pero incluso ella estaba harta de su comportamiento a estas alturas. Me dijo con firmeza
que ya era hora de dejar de permitir que Caín me pisoteara de esa manera tan cruel e injusta. Y tenía toda la razón del mundo. Había pasado tanto tiempo intentando complacer a Caín y mantener nuestra relación en paz, aunque eso significara ceder constantemente a sus caprichos y exigencias, pero nunca parecía ser suficiente. Sentía que, por mucho que lo intentara, nunca podría ganar su aprobación. Fue entonces cuando tomé una decisión drástica, una decisión que cambiaría el curso de mi vida y de la suya. No podía seguir pagando una boda a la que no me habían invitado. Era una completa locura, una humillación intolerable. Piénsalo por un momento. Yo estaba financiando esa celebración masiva, pagando el alquiler del lugar, el catering para cientos de invitados, la decoración floral, la música, absolutamente todo. ¿Y ni siquiera me permitían estar presente en ese día tan importante para mi hija? Me parecía absurdo, una burla cruel. Y al pensarlo fríamente, me di cuenta de que a Caín no le importaba en absoluto mi dolor, mi humillación. No le importaba cuánto dinero estaba gastando en su boda. No le importaba nada más que sus propios sentimientos egoístas. Así que cogí el teléfono con una determinación fría y llamé directamente al lugar de la celebración. Les dije sin rodeos que cancelaran todo. Sabía perfectamente que no me devolverían el depósito inicial, pero en ese momento, sinceramente, me daba igual. Ya no se trataba de dinero. No podía soportar la idea de que ella siguiera adelante con su boda, mientras me trataba como si fuera invisible, como si no existiera en su mundo. Tuve que poner un punto final a esa situación, aunque me doliera profundamente en el alma. La gerente del lugar se quedó atónita al escuchar mi petición de cancelación. Supongo que no todos los días alguien llama para cancelar una boda tan cerca de la fecha, especialmente una boda tan grande y costosa. Pero no dudé ni un segundo. Le pedí que se lo comunicara al catering, a la empresa de decoración, a la floristería, a todo el mundo involucrado. Ella pagó a la organizadora de bodas, así que ese era su problema. Sé que algunos me acusarán de ser mezquino y vengativo, de que debería haberla dejado celebrar su boda y haber asumido las consecuencias económicas después. Pero la cuestión fundamental era otra. No se trataba solo de la boda en sí, se trataba de respeto, de dignidad. Yo era su padre, la persona que la había criado y amado incondicionalmente, y ella me trataba como si no valiera nada, como si fuera un simple estorbo en su vida. No iba a quedarme de brazos cruzados y permitir que me usara de esa manera tan descarada. No iba a ser su felpudo por más tiempo. Después de hacer esa llamada liberadora, me senté con Liliana y hablamos largo y tendido sobre lo sucedido. Ella apoyó totalmente mi decisión, sin dudarlo ni un instante. Me dijo algo que nunca olvidaré. Si no te respeta lo suficiente como para invitarte a su propia boda, Gavin, entonces no merece ni un solo euro de tu dinero. Y tenía toda la razón del mundo. Durante años lo había sacrificado todo por Caín, siempre intentando ser un buen padre, siempre cediendo ante sus exigencias para mantener una paz ilusoria. Pero ya era suficiente. Al día siguiente, las cosas empezaron a complicarse de una manera caótica. La organizadora de bodas llamó a mi casa completamente desesperada, diciendo que no podían acceder al lugar de la celebración para comenzar con los preparativos de la boda. Al parecer, el personal del local ya había comenzado a desmontar todo, siguiendo mis instrucciones de cancelación. Cuando Caín se enteró de lo que había hecho, solo puedo imaginar su reacción furiosa. No estuve allí para presenciarlo, pero una amiga en común me describió la escena como un auténtico caos. Los invitados estaban desconcertados, sin saber qué estaba pasando. Los proveedores llegaban al lugar sin encontrar dónde instalarse, y nadie tenía la menor idea de qué demonios estaba sucediendo. Caín intentó contactarme por teléfono una y otra vez, pero yo no contesté ni una sola de sus llamadas. No estaba de humor para otra discusión a gritos y sentía que no le debía ninguna explicación más. Ella había tomado su decisión de excluirme
y ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus actos. Sabía perfectamente que se pondría furiosa, pero después de todo el dolor y la humillación que me había hecho pasar, sinceramente me daba igual, que ella se las arreglara como pudiera. Esa noche, Caín apareció en mi casa sin previo aviso. No me sorprendió demasiado su visita. Caín no era precisamente una persona que se rindiera fácilmente, pero yo no estaba dispuesto a tener otro enfrentamiento cara a cara con ella, al menos no de inmediato. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había sucedido. Por lo tanto, ya había cambiado el código de la puerta de entrada para que no pudiera acceder a mi casa sin mi permiso. No me estaba escondiendo de ella, simplemente no iba a permitir que entrara y me gritara como si yo fuera el culpable de todo. Ya había tenido suficiente de sus palabras hirientes y sus reproches injustos. Golpeó la puerta con fuerza durante un buen rato, gritándome que saliera y la enfrentara. Yo permanecí en el interior de mi casa, escuchando sus gritos sin responder ni una sola palabra. No había nada más que decir. Yo había dejado clara mi postura al cancelar la boda. Y esta era mi manera de decirle que no iba a permitir que siguiera aprovechándose de mí y tratándome con tanto desprecio. Finalmente se rindió y se fue. Pero sabía en mi interior que esa no sería la última vez que la vería o la escucharía. Más tarde, hablé con mis padres por teléfono y no estaban precisamente contentos con la forma en que había manejado toda la situación. Me decían cosas como: «No puedes ser tan duro con tu propia hija, Gavin. Los padres nunca deben abandonar a sus hijos, pase lo que pase». Entendía su punto de vista, pero ellos no habían presenciado de cerca todo lo que yo había soportado a lo largo de los años. No habían sido testigos de su persistente falta de respeto, de su actitud de superioridad, ni de la forma en que nos había tratado a Liliana y a mí en incontables ocasiones. Pensaban que estaba siendo demasiado inflexible, que debería haber cedido por el bien de la familia, pero yo no estaba dispuesto a cambiar de opinión. No iba a tolerar ni un segundo más el comportamiento egoísta y cruel de Caín. Toda la situación me dejó con sentimientos encontrados y contradictorios. Por un lado, sabía en lo más profundo de mi ser que había hecho lo correcto al defenderme y poner límites firmes, pero por otro lado ella seguía siendo mi hija, la niña a la que había criado con tanto amor y dedicación. Por mucho que me hubiera dañado con sus acciones, aún sentía un profundo remordimiento en el fondo de mi mente. Me preguntaba constantemente si había ido demasiado lejos, si debería haberme tragado mi orgullo y haberla dejado casarse, ocupándome de las consecuencias emocionales después. Pero entonces recordaba su mirada fría y desdeñosa cuando me dijo sin dudarlo que no me quería allí en su boda. En ese preciso instante me daba cuenta de que no podía seguir sacrificándome por ella, que tenía que priorizar mi propia paz mental. Así terminó todo, de una manera abrupta y dolorosa. Los planes de boda de Caín se hicieron añicos, y yo me preguntaba si habría alguna remota esperanza de reconciliación en el futuro. Pero al final, mi instinto de supervivencia me decía que necesitaba protegerme, que necesitaba mantener mi propia paz interior, incluso si eso significaba perder a mi hija en el proceso, y sinceramente, a pesar del dolor, no me arrepiento de la decisión que tomé. Esperaba algunas consecuencias por la cancelación de la boda, pero no tenía ni la menor idea de lo rápido que se derrumbaría todo a su alrededor. La organizadora de bodas me llamó completamente angustiada al día siguiente de mi fatídica llamada de cancelación. Empezó la conversación intentando explicar la magnitud del problema con educación y profesionalismo, pero era evidente que estaba perdiendo el control de la situación. El local ya había comenzado el proceso de cierre y los proveedores de catering y los decoradores no podían acceder para realizar su trabajo. Al parecer, cuando llegaron al lugar esa mañana, el personal de seguridad les mostró el correo electrónico de cancelación que les había enviado, y ahí fue cuando todo se vino abajo, como un castillo de naipes. Me llamaba desesperadamente para ver si había alguna manera de salvar la situación, si había alguna posibilidad,
de que reconsiderara mi decisión. Pero yo ya no estaba dispuesto a ser amable y complaciente. Me sinceré con él, sin rodeos. No voy a pagar ni un solo euro más. La boda se puede ir al infierno. Por lo que a mí respecta, ya no existe. Balbuceó, intentando razonar conmigo, apelando a los contratos y a las posibles demandas, pero me negué a ceder ni un ápice. Había tomado mi decisión, y no iba a permitir que me presionaran para cambiarla solo porque todos los demás estuvieran perdiendo la cabeza. No dejaba de insistir en que había que pagar a los proveedores, que aún había tiempo para solucionarlo todo si yo pagaba las facturas restantes. Lo interrumpí con firmeza y le dije: «Ese ya no es mi problema, tendrás que hablarlo directamente con Caín». Y acto seguido colgué el teléfono sin más contemplaciones. Una pequeña parte de mí sentía lástima por él, ya que simplemente estaba haciendo su trabajo y ahora se encontraba en medio de un conflicto familiar explosivo. Pero este desastre ya no me correspondía a mí. Caín había dejado muy claro que no quería que me involucrara en su vida, así que le estaba dando exactamente lo que había pedido: mi completa ausencia. No iba a seguir siendo yo quien arreglara sus problemas y pagara por sus desplantes. ¿Qué pasó después? No lo supe hasta más tarde a través de terceras personas. Pero supuestamente, cuando Caín llegó al lugar de la celebración, esperando encontrarlo todo listo y preparado para su gran día, y descubrió que todo había sido cancelado, se desató su furia de una manera apocalíptica, o sea, un colapso total y absoluto. Según los rumores que llegaron a mis oídos, llegó al lugar con la ilusión de encontrarlo todo decorado y preparado, pero en cambio se topó con un espacio vacío y desolador, sin mesas, sin decoración, sin catering, sin absolutamente nada, solo una puerta cerrada con barrotes y un guardia de seguridad perplejo que le informó que no tenía permiso para entrar. Intentó llamarme de nuevo una y otra vez, pero yo ya había bloqueado su número de teléfono. No estaba dispuesto a soportar otra pelea a gritos, otra descarga de su ira descontrolada. Supongo que en su arrogancia supuso que yo estaba fanfarroneando o que me retractaría en el último minuto, cediendo a sus exigencias como siempre había hecho. Sin embargo, cuando finalmente comprendió que iba en serio, que mi decisión era firme e irrevocable, la situación se intensificó rápidamente. Cuando el personal de seguridad le impidió el acceso al local, explotó en una furia ciega. Según me contaron, empezó a gritarles a los guardias, exigiendo que la dejaran entrar, incluso amenazando con demandar al local por incumplimiento de contrato, lo cual, siendo sinceros, no la llevaría a ninguna parte. Incluso intentó entrar a la fuerza en un momento dado, lo que provocó que los guardias, temiendo por su seguridad y por la integridad del local, llamaran a la policía. Si Arturo, su prometido, no hubiera llegado justo a tiempo para calmarla, estoy casi seguro de que la habrían detenido por allanamiento de morada. Él logró tranquilizarla justo antes de que la situación se descontrolara por completo y terminara en un incidente policial. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Su día de ensueño quedó oficialmente destrozado en 1000 pedazos. Mientras todo ese caos se desataba en el lugar de la boda, yo estaba tranquilamente en casa, esperando el inevitable toque a la puerta. Sabía perfectamente que Caín no dejaría pasar algo así sin intentar una última confrontación, y efectivamente apareció en mi casa más tarde esa misma noche, completamente fuera de sí. Golpeaba la valla de mi jardín y me gritaba histéricamente que saliera y la enfrentara, pero yo permanecí en el interior de mi hogar, firme en mi decisión de no ceder. Ya había llegado a la conclusión de que no tenía ningún sentido enfrascarme en otra discusión agria y dolorosa. Habíamos dicho todo lo que teníamos que decir, y nuestras palabras solo habían servido para avivar el fuego del resentimiento. La oía gritar desde la calle, acusándome de haberlo arruinado todo,
de ser un padre egoísta y cruel. Una parte de mí sentía la necesidad de salir y explicarle una vez más las razones detrás de mis acciones, pero otra parte, más racional y cansada de tanta toxicidad, sabía que no serviría de absolutamente nada. Caín ya había tomado una decisión sobre mí hacía mucho tiempo, y nada de lo que yo pudiera decir o hacer la haría cambiar de opinión. Así que me quedé dentro de mi casa y la dejé desahogarse hasta que finalmente, agotada por su propia rabia, se rindió y se marchó dejándome con un silencio inquietante y la sensación amarga de haber perdido a mi hija. Después de que se fue, me senté con Liliana y hablamos largo y tendido sobre todo lo sucedido. Liliana, como siempre, me brindó su apoyo incondicional. Me repetía una y otra vez que había hecho lo correcto, que ya era hora de defenderme y de poner límites firmes, pero aún así no pude evitar sentirme en conflicto, dividido entre la razón y el dolor de un padre. Por un lado, comprendía perfectamente que debía poner fin a esa dinámica destructiva. La conducta de Caín había estado fuera de control durante años, y este último episodio había sido la gota que colmó el vaso. Sin embargo, no podía quitarme de encima la culpa persistente de haber arruinado la boda de mi propia hija, un evento que, a pesar de todo, sabía que era importante para ella. Con el paso de los días, la noticia de lo ocurrido se extendió rápidamente por toda la familia. Yo aún no se lo había contado a nadie directamente, pero parece que Caín se encargó personalmente de difundir su propia versión de los hechos a todo aquel que quisiera escucharla, presentándose a sí misma como la víctima inocente de un padre cruel y vengativo. Inmediatamente comencé a recibir llamadas de diversos miembros de mi familia, preguntándome con incredulidad por qué había hecho algo así, por qué no había podido simplemente dejarla tener su día, aunque estuviera enfadado. Mis padres estaban particularmente decepcionados con mi decisión. No aprobaban el trato que Caín me había dado, pero creían firmemente que debería haber permitido que la boda se celebrara y haber asumido las consecuencias económicas después por el bien de la armonía familiar. Intenté transmitirles con paciencia que la cancelación de la boda era mucho más que un simple acto de venganza. Fue la culminación de años de resentimiento acumulado, de desplantes constantes y de una profunda falta de respeto hacia mí y hacia mi esposa. No podía seguir siendo yo quien siempre cedía, quien siempre arreglaba las cosas, especialmente cuando ella me había dejado tan claro que no me quería presente en uno de los momentos más importantes de su vida. Les dije con firmeza que no entendían la magnitud de la situación. Para ellos era solo otra discusión entre padre e hija que se resolvería con el tiempo, pero para mí era mucho más grave que eso. Sentía que era un punto de inflexión crucial en nuestra relación y sinceramente no sabía cómo íbamos a poder superarlo, si es que había alguna posibilidad de hacerlo. El resto de la semana transcurrió en una tensa calma. Caín no volvió a contactarme, y yo tampoco hice ningún intento por comunicarme con ella. Intenté darme tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para entender mis propios sentimientos contradictorios, pero la culpa seguía acumulándose en mi interior, como una sombra persistente. Me preguntaba una y otra vez si había sido demasiado duro, si debería haberme tragado mi orgullo y haber permitido que la boda se celebrara, aunque eso significara mi propia humillación. Se lo conté a Liliana otra vez buscando su consuelo y su perspectiva, y ella me recordó con cariño todas las veces que Caín me había pisoteado, todas las veces que yo había cedido ante sus caprichos solo para mantener una paz superficial. Y tenía razón. Había pasado años esforzándome al máximo para que Caín estuviera contenta, sacrificando mi propia felicidad y mi bienestar en el proceso. ¿Y a dónde me había llevado todo ese esfuerzo? A ser excluido de su boda, uno de los momentos más importantes de su vida. Llega un momento en la vida en que uno simplemente no puede aguantar más, en que el dolor y la humillación superan cualquier obligación familiar. Recuerdo perfectamente
la frialdad y el desdén en sus ojos durante nuestra última confrontación, y supe en ese instante que era inútil intentar razonar con ella. Esta no fue una discusión menor, un simple desacuerdo pasajero, fue la culminación de años de rabia y resentimiento reprimidos, y era evidente que ella no estaba dispuesta a ceder ni un ápice. Así fue como sucedió todo durante la boda, o más bien, la no boda. No fue agradable, y ciertamente no fue fácil tomar esa decisión. Pero al final, sentí que tenía que mantenerme firme, por mi propia salud mental. Aunque me sentía fatal por dentro, me di cuenta de que no podía seguir permitiéndome ser pisoteado de esa manera tan cruel e injusta. Las consecuencias de mi decisión fueron un auténtico desastre, pero en mi opinión, eran necesarias para romper ese ciclo de maltrato emocional. Unos meses después de la cancelación de la boda, recibí una llamada de un número desconocido en mi teléfono móvil. Era Arturo, el que iba a ser el esposo de Caín. Me puse nervioso de inmediato, temiendo que le hubiera pasado algo malo. Él me aseguró que estaba bien, pero que prefería verme en persona para hablar de algo importante. Su petición me sobresaltó. Le pregunté qué sucedía, pero se negó a darme detalles por teléfono, diciendo que me lo explicaría todo cuando nos viéramos. Me dijo que estaba de paso por la ciudad y que, si tenía tiempo, podríamos cenar juntos en algún lugar tranquilo. Accedí a su propuesta, con la secreta esperanza de que esta reunión fuera un primer paso hacia una posible reconciliación con Caín. Supuse que él quería verme, pero que a ella le daba vergüenza o le resultaba demasiado difícil confrontarme directamente, así que Arturo estaba haciendo de intermediario. Fui a esa cena con una mezcla de optimismo y cautela. Al fin y al cabo, seguía siendo el padre de Caín y anhelaba una solución a este conflicto. Para mi sorpresa y decepción, Arturo llegó solo al restaurante. Cuando le pregunté por Caín, me dijo con un tono sombrío que no sabía nada de ella. Mi ánimo decayó considerablemente, y le pregunté directamente qué había pasado, si Caín estaba bien. Fue entonces cuando me reveló una noticia impactante. Estaban separados. Y luego, con una voz cargada de tristeza, me contó la terrible verdad. Caín era una persona abusiva en su matrimonio, y sufría graves problemas de ira con ataques violentos en los que tiraba y destrozaba objetos por toda la casa, incluso durante las discusiones más insignificantes. Arturo lo había soportado todo lo que pudo, intentando mantener la calma y la paciencia, pero cuando la situación se volvió insostenible y temió por su propia seguridad, tomó la difícil decisión de separarse de ella. Me contó que Caín tenía un problema psicológico subyacente y que siempre culpaba a los demás de cualquier inconveniente o frustración que experimentaba en su vida. Discutía constantemente con él porque tuvieron que mudarse a una ciudad más alejada de su lugar de origen cuando Arturo encontró una mejor oportunidad profesional. Ese cambio de residencia, en realidad, no tuvo consecuencias negativas significativas para Caín. Encontró un trabajo con un salario similar en la misma ciudad, pero no estaba contenta de haber tenido que dejar su tierra natal. Y eso era solo una de las muchas cosas por las que Caín solía enfurecerse con Arturo, provocando discusiones constantes y agotadoras. Luego Arturo mencionó otra razón importante por la que quería verme en persona. Quería disculparse sinceramente por su silencio durante todo el calvario de la boda cancelada. Me dijo con remordimiento que había observado la violencia verbal y emocional de Caín hacia mí, hacia Liliana e incluso hacia mis propios padres en el pasado, pero que no había hecho nada para detenerla, porque Caín lo había puesto en nuestra contra, manipulándolo y haciéndole creer que nosotros éramos los culpables de todos sus problemas. Afirmó con tristeza que se había buscado su propio sufrimiento al ignorar todas las señales de advertencia sobre la verdadera personalidad de Caín. Yo le respondí con sinceridad que la culpa no era suya, sino exclusivamente de Caín, aunque quizás yo también era parcialmente culpable por no haber sabido cómo criar mejor a mi hija.
por no haber reconocido las señales de alarma a tiempo. También le pedí disculpas por todo lo que había tenido que soportar durante su relación con Caín. Antes de despedirse, Arturo me pidió un último favor, con la voz cargada de preocupación. Me dijo que Caín estaba profundamente triste y resentida por la separación y que lo llamaba constantemente, rogándole que volviera con ella, pero que él había dejado de amarla por completo, debido al abuso emocional que había sufrido durante su matrimonio. Le deseó lo mejor a Caín, aunque dudaba mucho de que pudiera encontrar la felicidad. Finalmente, me preguntó si yo podría contactarla y tratar de ayudarla en estos momentos tan difíciles, ya que él sentía que era lo correcto, a pesar de todo. Me explicó con tristeza que Caín literalmente no tenía amigos de verdad, que los había perdido a todos debido a su temperamento explosivo y su incapacidad para mantener relaciones saludables. Me dijo que no tenía amigos sinceros ni duraderos en su vida. Me suplicó que intentara llevarla a terapia o buscar algún tipo de ayuda profesional para ella. Le dije que lo haría con gusto, pero que Caín me había dejado muy claro que no quería que me acercara a ella. Arturo comprendió mi situación y yo entendí la suya. Ambos queríamos ayudar a Caín, si ella nos permitía hacerlo. Tras comprender la gravedad de la situación a través de las palabras de Arturo, no pude evitar sentir la necesidad de visitar a Caín, aunque en el fondo sabía que probablemente no sería bien recibido. Y efectivamente, así fue. Cuando fui a su apartamento, nos atacó verbalmente a mí y a Liliana, aunque yo había ido solo, sin querer exponer a mi esposa a la furia descontrolada de Caín. Me disculpé con ella, intentando calmar su ira, aunque en ese momento no estaba seguro de qué era lo correcto o lo incorrecto en toda esta compleja situación. Ella estaba pasando por un momento muy difícil, y mi instinto paternal me impulsaba a ayudarla a pesar de todo el daño que me había causado. Le dije con calma que podía maldecirme todo lo que quisiera, que estaba dispuesto a escucharlo, pero que primero necesitaba buscar ayuda profesional, ir a un terapeuta para abordar sus problemas de ira y sus patrones de comportamiento destructivos. Se negó rotundamente a escucharme y comenzó a sacar a relucir viejos rencores del pasado, culpándome de todos sus males. Gritó con rabia que despreciaba tanto a Liliana que incluso había llegado a desear su muerte. Dijo con desprecio que no nos había querido en su boda porque le daba vergüenza presentar a Liliana como su madrastra, que se avergonzaba de mi esposa y de mi matrimonio con ella. Se negó a escuchar mis explicaciones y finalmente me echó de su casa, culpándome de todos sus problemas y de su infelicidad. Me levanté lentamente, con una tristeza profunda en el corazón, y le dije con una calma tensa: «Lo intenté, Caín, de verdad que lo intenté, pero ahora ya no lo voy a volver a hacer». La paciencia tiene un límite, y ella acababa de sobrepasarlo con creces. «Que tengas un buen día, Caín», dije con una voz apagada, y salí de su apartamento lentamente, con paso firme, sin mirar atrás ni una sola vez. No di un portazo, no alcé la voz, simplemente me fui porque no había nada más que decir. Ella había expresado sus sentimientos con una claridad dolorosa, y yo también había dejado clara mi postura. Habían pasado 2 largos años desde aquel día. En ese tiempo había logrado reparar aspectos de mi propia vida que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban rotos. Dejé de sentir la necesidad de dar explicaciones constantes. Dejé de justificar mis decisiones ante los demás. Y lo más importante, perdí la esperanza de una reconciliación con Caín. Siempre que alguien intenta sacar el tema de mi hija a colación, ya sea una pregunta directa, un rumor malintencionado o un comentario casual, lo silencio rápidamente con una firmeza tranquila. Simplemente respondo: prefiero no hablar de eso y dejarlo ahí. Ya no le debo explicaciones a nadie sobre mi relación con ella. Estoy en paz con la decisión que tomé hace 2 años. Duermo mejor por las noches. Puedo respirar con más tranquilidad
sin la constante angustia de su toxicidad en mi vida. Liliana y yo seguimos juntos, más unidos que nunca por las pruebas que hemos superado. Hace unos días, mi madre me llamó por teléfono. Su tono de voz era suave y cauteloso, como si no supiera muy bien por dónde empezar la conversación. Gavin, hijo, pensé que debías saberlo. Caín está ingresada en un centro de salud mental. No respondí de inmediato. Simplemente escuché en silencio lo que mi madre tenía que decir. No está bien, continuó con vacilación. Dicen los médicos que está pasando por un momento muy difícil a nivel emocional y mental. Aún así, dije finalmente, sin poder articular más palabras. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, un silencio cargado de tensión, pero no lo rompí. Finalmente, mi madre se atrevió a preguntar con voz temblorosa, ¿crees que irás a verla, hijo? Hice una pausa antes de responder, no porque no estuviera seguro de mi respuesta, sino porque quería asegurarme de que me oyera bien la primera vez, de que mis palabras fueran claras e inequívocas. No, mamá, respondí con firmeza. Ya no más. Hubo otro silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado y definitivo, pero esta vez fui yo quien no lo rompió. He pasado gran parte de mi vida intentando llenar vacíos que no me correspondían, asumiendo responsabilidades que no eran mías. No lo digo con enojo ni con resentimiento, sino con una profunda sensación de aceptación. Lo intenté una y otra vez, buscando una solución, una manera de arreglar lo irreparable. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero ese intento constante se convirtió en una lucha por sobrevivir, y sobrevivir a tanta toxicidad finalmente se convirtió en rendición. Llega un momento en la vida en que uno simplemente no puede más, en que la carga se vuelve demasiado pesada para soportar. Y para mí ese momento llegó hace mucho tiempo. Gracias por ver este video y por ser parte de este drama familiar tan complejo y doloroso. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos nunca una nueva historia impactante y llena de emociones. Hasta la próxima.